es inevitable que a uno lo afecte, ¿no? Pero las ganas de hacer cada caso, como recién lo charlábamos hace un ratito, que en lo que uno aporta desde ese lugar donde está y ve que un niño sale adelante, o la protección de una víctima, o la reinserción de un chico que ya había ingresado en el camino del delito, todo eso es un impulso para seguir adelante, más allá de que obviamente de que existen muchos casos dolorosos, donde uno ve situaciones tremendas y muchas veces insolucionables desde resoluciones judiciales. O sea, cuando hay problemáticas de fondo ya sociales que dependen ya no de una resolución judicial, sino de que ojalá y Dios quiera algún día tengamos un Estado presente como debe ser, con las políticas públicas reforzadas con los recursos humanos, técnicos, para que todos estos organismos que trabajan en pos de la niñez en situación de vulnerabilidad, de las víctimas de la violencia, de los chicos en conflicto con la ley penal, se haga cada vez más sólida esa presencia del Estado y esas políticas públicas que van a ser las que hagan que se eviten situaciones a las cuales la justicia lamentablemente llega cuando ya ha sucedido algo, ¿cierto? Siempre hay respuestas espasmódicas ante algún hecho trágico, lamentable, doloroso que ocurre, ¿cierto? Y entonces enseguida sale el proyecto de ley, el agravamiento de la pena para este delito o la baja de la edad de la imputabilidad. Y vamos atrás de o sea, lo que tenemos que hacer es realmente, como decía recién, en estas políticas públicas desde el Estado, trabajar con la prevención, o sea, que cada vez haya menos niños en situación de marginalidad, que puedan tener una vida digna, que puedan crecer, que puedan desarrollarse las políticas de educación, de salud, el flagelo de la droga, que sin lugar a dudas hoy en los hechos cometidos nosotros lo verificábamos, que en la inmensa mayoría, para no decir el 99% de los hechos violentos cometidos por menores de edad, en el primer abordaje interdisciplinario que se realizaba de ese niño, de esa persona, había una patología de consumo importante. O sea que trabajar en esas cuestiones, o sea, yo creo que está muy bien todas las políticas de, si se quiere decir, represivas en cuanto a lo que es la parte judicial de la persecución de aquel inescrupuloso que lucra con la salud de niños, con el tráfico de drogas, o sea, o el narcomenudeo también a nivel provincial, pero creo que es importantísimo también fortalecer o encarar este tema de la droga como políticas de salud pública prioritarias, o sea, de que haya lugares, contención, donde alguna de esas mamás desesperadas porque ya tiene un chiquito de 12, 13 años que está consumiendo, pueda tener o recibir un tratamiento inmediatamente, y todas esas cuestiones todavía resta muchísimo por hacer, o sea, tener una infraestructura adecuada para contener esas situaciones. Por eso hay que trabajar fundamentalmente sobre la prevención, ocuparnos de decir, endurecer, o sea, todo eso no va a solucionar absolutamente nada, ni va a traer como corolario tampoco una mayor seguridad de los ciudadanos, porque podremos encarcelar a partir de penas más duras o de bajar la edad de la imputabilidad, someter a proceso penal a chicos de menor edad, pero si no se trabaja sobre el fondo de la cuestión, también vamos a tener cada vez más niños marginales y demás, y por ende que puedan caer en la situación del delito. Aclarando, por supuesto, que esto no significa, no implica de modo alguno asimilar delito a pobreza, ¿cierto? O sea, pero sí a la palabra que yo utilizo siempre, que es las situaciones de marginalidad. Puede haber muchos chicos también de clases medias o más acomodadas que puedan estar viviendo en una situación de marginalidad y sean proclives también a delinquir, ¿no? Bueno, yo concretamente de lo que es en cuanto a la justicia provincial, y hemos avanzado, o sea, de eso no lo podemos negar, o sea, yo me remito a tantos años de carrera judicial que tuve, porque en un inicio, cuando yo era secretario de la parte
Secretaría de Corrección se denominaba en aquel entonces, que era la parte penal juvenil, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, todavía los chicos estaban en las comisarías, mezclados con los adultos, no había establecimientos para tratamiento, o sea, todo eso, el avance, pero para mi gusto ha sido muy paulatino, estamos mucho mejor sin lugar a dudas, pero siempre estamos hablando ya de la intervención judicial una vez que ha ocurrido un hecho, ¿cierto? O sea, en esta materia hoy tenemos centros socioeducativos para tratamiento de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, pero que también distan de ser lo ideal, ¿cierto? O sea, falta muchísimo para que esa reinserción sea plena, sea total, pero hay muchos avances también a nivel de la justicia. Hoy ya existen una serie de reformas sobre la ley, sobre el procedimiento penal juvenil, que son importantes en nuestra provincia. Se trabaja sobre una idea también que es muy buena sobre lo que es la justicia restaurativa, la mediación penal juvenil, o sea, todo eso de que por ahí tal vez no sea aplicable en aquellos delitos gravísimos, obviamente, porque va a ser muy difícil llevar a una mediación penal juvenil a una víctima de un homicidio, por ejemplo, o de un abuso sexual, de un delito extremadamente grave, pero sí para el delito permanente del hurto, del delito del que es víctima la misma persona del barrio, el vecino y demás, cuando hay chicos que están realmente mal, pero eso de reparar el daño, de la mediación penal juvenil, son cuestiones sobre las que se va trabajando y se va evolucionando en eso. Pero vuelvo a repetir, o sea, lamentablemente, y sobre todo en materia penal juvenil, sobre todo en materia de violencia, la intervención judicial es a partir de que un hecho lamentablemente ya ocurrió.